Miren, en días pasados les estuve hablando sobre la situación preocupante de cómo el mundo había empezado este nuevo año, perdón, bajo el peligro y a la sombra de una terrible guerra entre superpotencias por las diferencias entre Rusia por un lado con la OTAN y Estados Unidos por el otro. A este respecto, han sostenido conversaciones el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Delegaciones de ambos bandos han llevado conversaciones en Ginebra, Bruselas y Viena. De hecho, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunieron el pasado viernes 21 en Ginebra. Las reuniones versan sobre la política de seguridad de Europa y el ingreso en la OTAN de ex repúblicas soviéticas como Ucrania o Georgia, algo que Rusia quiere impedir, y por ello Vladimir Putin ha amenazado con medidas militares contra Ucrania. La posición de Estados Unidos y la OTAN apunta a rechazar tal pretensión de Moscú, que técnicamente le daría un derecho a veto para la admisión de nuevos miembros a la OTAN. En esta ocasión quiero hablarles de los posibles escenarios si esa guerra se materializara y de una de las pocas soluciones posibles para evitarla. Miren, Rusia tiene las condiciones para imponerse en una guerra con Ucrania si no se involucra directamente la OTAN, porque además de su inmenso poderío militar convencional y nuclear, Rusia también tiene grandes ventajas geoestratégicas sobre Ucrania. En ese sentido, Rusia de manera simultánea podría invadir Ucrania por el este, por el norte y por el sur. En su frontera por el este de Ucrania, Rusia le puede ingresar y ocupar la región del Donbass, donde se encuentran, y lo hemos visto acá en una entrega pasada que le daré por aquí. Allí en la región del Donbass se encuentran las repúblicas separatistas autónomas de Lugansk y Donetsk, donde ucranianos ruso hablantes quieren independizarse de Kiev para unirse a Moscú. Pero al mismo tiempo que Rusia invade por el este de Ucrania, puede también usar Bielorrusia, con quien hace frontera, para invadir Ucrania por el norte. Pues las relaciones de Alexander Lukashenko, el autócrata que gobierna allí, son cada vez mejores con Vladimir Putin, sustento fundamental de su régimen, luego de las protestas del año 2020 contra el fraude electoral y por la democracia que sacudieron Bielorrusia y que Lukashenko reprimió con dureza. Putin ha desplazado tropas desde la lejana Siberia a Bielorrusia, junto a tanques, vehículos blindados y camiones de transporte militar. Además, una flota de 12 cazas de combate Su-35 avanzados, acompañados de 2 divisiones de sistema de defensa antiaérea, lo temible S-400, para cerrar la pinza sobre Ucrania. Desde allí, ambos ejércitos, el ruso y el bielorruso, podrían lanzarse sobre el norte de Ucrania. Pero además, como Kiev, la capital de Ucrania, está a solo 100 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, facilita que Rusia pueda atacarla, incluso utilizando misiles, sin necesidad de adentrarse en territorio ucraniano. Por otro lado, ustedes recordarán que en el año 2014 Rusia se anexó la península de Crimea
y allí el puerto de Sebastopol es base naval de la flota rusa del Mar Negro, desde que la emperatriz Catalina la Grande ganó este territorio a los otomanos por allá por el siglo XVIII. Más al este de allí está Transnistria, autoproclamado estado con reconocimiento limitado, escindido de la ex República Soviética de Moldavia, que no lo reconoce y con quien mantiene un conflicto de características similares al de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán y los de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. Pues allí, en este territorio ubicado entre el río Dniester y la frontera de Moldavia con Ucrania, cuyos habitantes son prorrusos, también hay tropas rusas y Moscú puede utilizar este territorio para invadir a Ucrania por su frontera suroeste. De manera que el Kremlin tiene así a miles de soldados al norte, al sur y al este de Ucrania, a los que puede movilizar por tierra, mar y aire, con lo que la pinza sobre Ucrania está prácticamente completada, y un ataque por tantos flancos de manera simultánea sobrepasaría las capacidades defensivas del ejército ucraniano. Si estallara el conflicto con Ucrania, bajo estas premisas, Rusia ganaría, siempre y cuando la OTAN no interviniera directamente. En todo caso, si la invasión de Rusia a Ucrania provocara la intervención militar de la OTAN, la Alianza Atlántica tendría acceso por las fronteras occidentales de Ucrania, con Polonia, Rumania y Eslovaquia, las únicas que no pueden ser atravesadas por una invasión rusa. En este caso, los alcances, resultados y las consecuencias globales de un conflicto con estas implicaciones, señores, son impredecibles. En principio, por armamento y situación estratégica, la OTAN llevaría ventajas, pero en un enfrentamiento militar en términos convencionales entre Rusia, el gigante euroasiático, y las superpotencias occidentales, sería muy difícil de mantener. Y si se pensara en la dimensión nuclear de la guerra, es obvio que no podemos siquiera pensar en que vaya a haber algún vencedor. En ese sentido, se preguntarán ustedes, pero ¿y no hay una solución? La solución son muy limitadas, muy limitadas. El mundo está a un paso de una guerra de características imprevistas. Sí, lo está. Pero hay soluciones muy limitadas, pero la hay. Hay una, por lo menos hay una. Si usamos la historia y buscamos hacia allá, vemos que en el año 1962 hubo una crisis muy parecida a la crisis de los misiles en Cuba. Cuando Estados Unidos se enteró de que los soviéticos habían instalado misiles en Cuba. El presidente John Fitzgerald Kennedy amenazó con invadir Cuba e iniciar una guerra contra la Unión Soviética. El entonces líder soviético Nikita Khrushchev se sentó a la mesa con John Fitzgerald Kennedy y buscaron una solución, en la cual John Fitzgerald Kennedy logró que los rusos, los soviéticos, retiraran los misiles de Cuba. A cambio, Kennedy se comprometió a retirar los misiles nucleares que estaban en Turquía, al sur del Mar Negro, apuntando a Moscú. Pero también se comprometió a no invadir jamás a Cuba, que es una parte de por qué Cuba sigue estando ahí a la puerta de Estados Unidos. Mucha gente piensa que nada más no porque Fidel Castro. No, es porque hay acuerdo de la Guerra Fría que Estados Unidos firmó con la Unión Soviética, donde Estados Unidos se comprometió a no invadir jamás a Cuba. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos nunca directamente invadió ni atentó contra el régimen de Cuba.
Entonces, de esta manera se buscó una solución. Y en este caso, eso puede enseñarnos a nosotros la historia, la experiencia histórica puede enseñarnos a nosotros para conseguir una solución. Si Putin se devolviera de la amenaza que ha lanzado de que si unen a Ucrania a la OTAN, va a invadir a Ucrania o cualquier otra república de la ex república soviética, si él se devolviera sin cumplir eso, fuera una derrota. Pero si la OTAN aceptara que Putin le impusiera firmar un documento donde no va a permitir, no va a aceptar a Ucrania u otra ex república soviética que solicitara la incorporación, también sería una derrota a la cual no podrían volver. Entonces, ¿cuál es la solución? Una de las pocas soluciones que de esta plataforma vemos es que no sea la OTAN que se comprometa con Moscú, sino que sea Ucrania la que se comprometa con Moscú a no incorporarse nunca a la OTAN. Y en ese sentido, Vladimir Putin se comprometería a olvidar sus pretensiones de soberanía sobre el este de Ucrania, en Luján y Donetsk, en todo el este ucraniano, el Donbass. Con la firma de un documento de esta manera, pues queda bien parada la OTAN, queda bien parada Ucrania, porque se quita un problema de encima, esa amenaza permanente en el este, pero a la vez el presidente Vladimir Putin triunfa y no sufre una derrota y regresa a la paz del mundo. Es simple, pero es una alternativa que podría llevar la paz a aquella región del mundo que amenaza al planeta entero. Muchísimas gracias. Miren, compartan esta entrega, denle like, suscríbanse al canal y activen la notificación, que sigamos creciendo.